Hola, hoy les quiero hablar acerca del cristianismo, del ser cristiano, y quería pues compartirle una pequeña palabra, una pequeña enseñanza de cómo fueron los primeros cristianos y cómo a veces decimos nosotros ser cristianos y si verdaderamente somos cristianos o hemos sido unos cristianos religiosos que por el hecho de que nuestros padres nos enseñar una cultura, bien sea católico, mormón, testigo de Jehová, mismo evangélico, de que nacimos en un hogar tal vez así, nos hacemos llamar a veces cristianos, pero ¿será que somos verdaderos cristianos así como Jesucristo nos mandó o no somos cristianos? Y la palabra donde me quería enseñarles cuando por primera vez se le llaman cristianos a los discípulos, y es en Hechos 11:26, que dice: y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algo que a mí me llamó la atención de esto fue que se les llamó a los discípulos cristianos en ese tiempo. Ahí estaban en persecución a causa de Esteban, y unos creyentes pues de Chipre y Cirené fueron esparcidos y llegaron a Grecia, donde empezaron a compartir el evangelio, y las personas vieron la actitud de estos discípulos, de estos creyentes, y les llamaron cristianos por primera vez. Lo que me llama mucho la atención es que a ellos les llamaron cristianos. Ellos no se hacían llamar cristianos por tales cosas, sino que demostraban en realidad el seguir y el imitar a Cristo, que es lo que significa cristiano. La palabra cristiano viene de Cristo y su significado es el seguir o el imitar a Jesucristo, todas las enseñanzas y la manera que nos mostró de vivir. Y lo vemos en su palabra. Cuando venimos a su palabra vemos lo que realmente Cristo quiere pues enseñarnos y demostrar que nosotros también compartamos ese amor que Él demostró. Una de las cosas que también me llama la atención de los discípulos es que en Hechos 5:42 también vamos a ver un ejemplo de Pedro y de Juan, que dicen Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y de predicar a Cristo. Un gran ejemplo que ellos nos dan es que todos los días se la pasaban enseñando, predicando, buscando a alguna persona para poder compartir ese evangelio que Cristo les había encomendado cuando resucitó y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que nos ayuda mucho a entender qué es el evangelio, que es una buena noticia, y a preocuparnos por siempre pues compartirlo. Si bien tenemos que tener en cuenta es que no somos inmortales, Dios ha puesto un día que partamos de este mundo, que muramos, y nosotros podemos decir: yo he nacido de nuevo porque soy cristiano, y tal vez tengo una promesa, una esperanza en la gloria de Cristo. Pero los que no, los que mueren hoy, mueren sin Cristo, debemos nosotros pues preocuparnos por esa persona. Y quería pues enseñarles algo acerca de que, como dice su palabra en Hebreos 9:27, que está destinado para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Que nos preocupemos nosotros por cómo se va a presentar tal persona el día del juicio, cómo se va a presentar cara a cara ante Dios, cómo le va a rendir cuentas a Dios, o qué va a hacer él. Si muy bien la palabra dice en Romanos 3:23 que todos los hombres, por medio que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos quebrantado la ley, bien sea en una pequeña mentira, como a veces le llamamos, bien sea deshonrando a nuestros padres, usando el nombre de Dios en vano, no teniendo a Dios en primer lugar, y cantidad de
leyes, de los 10 mandamientos que hemos roto. Pero simplemente la Biblia nos dice que con una que hayamos quebrantado, ya hemos quebrantado toda la ley. Y si la Biblia también nos dice que no hay ni siquiera un solo hombre justo en todo el mundo, entonces ese día ¿quién será salvo? Y sabemos que Cristo vino al mundo fue por un propósito, y ahí es donde se muestra el amor que Dios nos tiene a nosotros, que es por medio de Cristo, que Dios envió, como dice en Juan 3:16, que por tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de Cristo fue a cumplir la Escritura, lo que ya se había dicho de unos profetas, y Él lleva a la cruz nuestros pecados, es humillado, es escupido, azotado, pero hay algo muy importante que Él lleva que a veces nosotros no sabemos, y es la ira que Dios tenía con nuestro pecado. Esa ira que Dios tenía con mi pecado, Cristo la llevó a la cruz. La ira que Dios tenía que colocar en mí por todas las cosas que he hecho que no son de agrado a Dios, esas las pagó Cristo por mí. Y también a ti, si lo aceptas o ya lo aceptaste. Y saber que Cristo muere y al tercer día resucita. Vemos una historia después de que antes de que Cristo resucitara, en esos 3 días ya los discípulos como que se le habían acabado las esperanzas. Ya unos estaban desanimados, otros estaban ya tristes porque había muerto Cristo y no sabía que Jesús estaba cumpliendo las Escrituras y que iba a resucitar. Pero Cristo cuando resucita se les aparece a ellos. Sin embargo, Tomás, uno de los que dudó de Cristo, Cristo le dijo: Tomás, meta mi mano en mis llagas, en mis cicatrices, para que crea. Pero Jesucristo también dice: bienaventurado el que no me ha visto y ha creído. Entonces tenemos una bienaventuranza que es por fe, que hemos creído en Jesucristo sin haberle visto. En Romanos 10, del 14 al 15, Pablo escribe a los romanos y nos enseña algo muy importante que debemos hacer como cristianos si somos nacidos de nuevo. Y es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, las buenas nuevas es el Evangelio, lo que le está diciendo, que significa las buenas noticias de que Cristo vino para salvarnos, no para ser condenados, sino para salvarnos de ese juicio que vamos a tener con Dios y podamos ir a la cárcel de Dios, que es el infierno. Pero leyendo estos 2 versículos se los voy a explicar del 15 al 14 para que entienda lo que Pablo nos quiere decir. Y dice el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito allá. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, la primera pregunta que nos está haciendo Pablo es que debemos nosotros ir, ser enviados. Primera es que debemos ir. La segunda, en el 14, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la segunda, debemos predicar. La primera es ir, la segunda, predicar. La tercera dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, la tercera es que nos escuchen el Evangelio, que nos escuchen, como dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La cuarta dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La cuarta es que crean y puedan invocar a Jesucristo. Entonces vemos que hay 4 pasos que debemos seguir. La primera es ir, la segunda es predicar, la tercera es que nos escuchen, y la cuarta, que crean y puedan invocar personalmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como resultado, en el mismo capítulo de Romanos 10, versículo 9 y 10, vemos lo que acontece. Dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, vemos que cuando nosotros ponemos en práctica el ir, el predicar, que nos escuche y que vemos que a muchos creen y pueden ahí mismo aceptar a Cristo y invocarlo y decir que sí, que creo en Jesucristo, que me salvó, que murió por mis pecados y que me libra de esa condenación que tenemos todo preparado, porque todos vamos a ir al juicio, al tribunal de Cristo, a rendirle cuentas a Dios. Sabemos que lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros está si decidimos aceptar o no aceptar, como dice en Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Que habla muy claro: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo he creído en Jesucristo, tengo vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. O sea, si tú rehusas de creer en Jesucristo, ignora el Evangelio y tal vez dice: no, en otro tiempo tal vez lo recibo, o espero cambiar mi vida, porque he escuchado que dicen primero cambio mi vida y después busco a Cristo. Y es el error más grande que hay, porque nunca vamos a poder cambiar por nuestras propias fuerzas. Si no permitimos que Cristo entre en nuestras vidas, no nos va a poder cambiar, porque a mí me cambió Él entrando en mi vida y dejé todas las cosas paso a paso por las que hacía que a Dios no le agradaba. Y hoy soy lo que soy gracias al día que decidí abrirle las puertas de mi corazón a Cristo y Él pudiera entrar y transformar mi vida. Y por eso Él lleva toda la gloria y toda la honra por lo que ha hecho en mí y lo que va a seguir haciendo. Y lo mismo quiere hacer con cualquiera que le quiera abrir hoy las puertas de su corazón a Cristo y permitir que Él entre en su vida y pueda pues transformarla, cambiarla, porque Él te acepta y te recibe tal y como es, así de pecador como te sienta, porque quiere limpiar tus pecados, porque Él llevó tus pecados a la cruz. Y como Él dice: venid a mí todos los que estén quebrantados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, Cristo, vemos que no quiere con nosotros tener una religión tal como la dije en el principio, que heredamos de nuestra familia, sino simplemente quiere tener una relación personal con cada uno, haciendo nosotros nuestra propia decisión de seguirlo, bien sea imitándolo como lo vimos a los discípulos, que lo obedecían, lo seguían y imitaban a Cristo, de manera que las personas que los veían decían: Él es cristiano porque es diferente, porque demuestra ser diferente, no porque tal vez decimos y aparentamos ser otra cosa, sino el ser cristiano es llevar una relación personal con Dios, teniendo en cuenta que todos los días debemos venir a esta hermosa palabra, que es la que nos limpia, nos habla, y en oración, que es cuando hablamos con nuestro Padre y a través de la Biblia Él nos habla. Y es una relación que tenemos personal, el deseo de cada vez encontrar más la verdad y el deseo de cada vez mejorar y perfeccionarnos, como Él nos manda a ser perfectos, como Cristo fue perfecto. Él nos manda a perfeccionar, pero todo está en nosotros, dejándonos el orgullo, el dejarnos corregir, y Él nos va moldeando a lo que nosotros, a lo que Él empezó en nosotros, la buena obra que Él empezó en nosotros. Y por último, pues, no ignorando este pequeño evangelio, que si me rechazan a mí, no me están rechazando a mí, sino el evangelio de Dios, que es el cual yo quiero que todos tengan, y como lo dice su palabra, que nadie se pierda, sino continúen al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Si yo sé que mentir es mal, yo vengo al arrepentimiento, me arrepiento y convertidos a mí, como dice la palabra, y dejo de hacer lo que estaba haciendo y le doy la espalda al pecado y empiezo a seguir a Cristo, y Él me va a ayudar cada vez a superar más y irme perfeccionando, santificando como Él nos manda, y buscando siempre ser
la persona que Él quiere que nosotros seamos, pidiéndolo siempre a Dios que nos ayude a hacer su voluntad y no la de nosotros, porque sabemos que nosotros nos equivocamos y Él no se equivoca. Y quiero pues orar por todas las personas que me están viendo, y pues si son cristianos o no son cristianas, pues espero que les guste el mensaje. Si son cristianos, que anímense a siempre compartir este hermoso regalo que es el Evangelio, la buena noticia. Y si no eres cristiano, pues recuerde que tu vida está en peligro. Si llegaras a morir hoy, no esperes ese día, porque luego va a ser muy tarde. Y no es casualidad que esté escuchando este mensaje, sino en oración usted mismo ábrale las puertas de tu corazón a Cristo, que Él entre, te limpie de todo pecado y lo recibas como tu Señor y Salvador. Si lo recibes como tu Señor, ya no serás tuyo, ya no serás, o sea, eres comprado por Dios, por la sangre de Cristo. Ya no eres tú dueño de ti mismo, sino Dios ya es dueño de tu vida, como es de la mía. Y nuestro Salvador, porque nos está salvando de la condenación eterna que es el infierno, la cual es por gracia, que es un regalo de Dios, como lo vemos en la Biblia, que Él nos da vida eterna creyendo en Cristo, en la muerte y la resurrección de Cristo. Y voy a proceder a orar por ustedes. Padre Celestial, te doy las gracias por este momento, por permitirme compartir esta pequeña enseñanza, que seas tú siempre guiándome a través del Espíritu Santo. Y las personas que estén viendo, Dios mío, este video, pues puedan aceptarte, Dios mío, como nuestro único Salvador, sabiendo que tú eres el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida, Dios mío, el único que nos promete vida eterna. Que las personas pues entiendan, Dios mío, este evangelio, que no sepan que no es una religión la que los va a salvar, sino es Jesucristo, el único que nos puede salvar, el único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar. Que esta palabra pues sea tocando cada uno de sus corazones y puedan pues querer cambiar, tener el deseo de siempre conocerte, tener ese deseo de permitir que entre a tu vida, y el Espíritu Santo pues sea ese templo en su corazón. Y gracias, Dios mío, una vez más por este momento, que seas tú recibiendo toda la gloria y la honra, Padre. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.